eres bonito. Pero no, pero Bebo, ese lo manda a Bebo en el 53 y Bebo se lo graba en el 57. Seguro que tú estabas tocando ahí, ¿no? Sí, en el 57. Bueno, esa grabación se hace en La Habana. En el 57. Radio Progreso, Oye, y luego cuando yo veo eso digo, este muchacho y está en Holguín y lo manda a buscar y le dice Emilio de Monte, la verdad del timba, 50 años de vida del timba. Este muchacho es un genio. Emilio del Monte, yo soy del Monte. ¿Tú compusiste alguna canción? Sí, tengo unas canciones compuestas, pero no tengo muchas. Discografía Emilio del Monte, donde tocaste, ¿no? Sí. Con Cuño Rafael Somaría, Chucho Valdés, Peluchín. Chucho Valdés, Peluchín, Guajira en el tumbado. Con tumbado, eso lo tengo yo. Los Zafiros, Néstor Mili. ¿Estaba Gabán ahí ya? ¿O? Ya estaba Gabán. Guapachá y... Guapachá, Barceló. Guapachá. Coño, yo tengo... Oye, yo tengo toda esta gente. No. Tú dime quién yo no tengo. En serio. Dime que Emiliano Salvador, que buenísimo. Alfredo Rodríguez. Alfredito Rodríguez. Murió en París. Exacto. Sí. Roberto Fonseca, Alexis Puentes, Malta, en Cuba, festival. Esos son los festivales que has tocado. Emilio del Monte, fecha de nacimiento del 41. Yo tengo y nací en el 45. Ajá. Ok. Vamos. Ya, estoy listo. Vamos a empezar. A ver cómo estamos bien. También. En 3, 2, 1. ¿Tú crees que el audio está bueno? Porque ese audio es buenísimo. Yo no tengo ninguna señal aquí de audio, pero... Esto graba, que es un ¿Tú lo tienes seteado? Dale, vamos. Pero imagínate que en los auditorios nosotros grabamos con eso. Bueno, perfecto. Y se ve... 3, 2, Bueno. 1, acción. Vamos a empezar. ¿Grabando? Mi nombre es Eloy Cepero y estoy entrevistando a Emilio del Monte, baterista cubano que está de visita en los Estados Unidos. Esta grabación es para el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanos Americanos de la Universidad de Miami en el proyecto de las grandes leyendas musicales de Cuba. Hasta ahora hemos hecho 40 entrevistas, 39, esta va a ser la número 40. Sí, entonces el propósito de este proyecto es guardar para la historia la vida y las anécdotas, sobre todo de estos músicos que ya están entrando en edad y entonces se pueden ir en cualquier momento. Exacto. Y queremos guardar toda la historia de ustedes para estar seguros que la próxima generación, no la mía, la que viene atrás de nosotros, pueda tener acceso en la Universidad de Miami, que después de la Universidad de La Habana es el depositorio más grande de cosas cubanas, incluyendo todas las revistas bohemias, todos los carteles. Ahí lo que hay un edificio completo nada más y ahí un archivo completo. Entonces yo empecé un archivo de música ahí con las partituras, con toda la historia de todos ustedes. Por eso esto que me acabas de traer ahora se queda como parte del proyecto. La primera pregunta: ¿dónde tú naciste? Bueno, nací en La Habana. ¿En qué barrio? ¿Te acuerdas del barrio? En el barrio El Cerro. En el Cerro. Sí, por ahí cerca de la esquina. ¿No te acuerdas la calle? La calle Cádiz. 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 Y daba era transversal, cruzaba Me recuerdo que era la calle Cádiz, pero ahí muy cerca de la esquina de Texas. Ok, de la esquina de Texas. Cuéntame, ¿qué otros músicos han nacido y que tú sepas? Allá, en El Cerro. Sí. Bueno, no recuerdo si... De grandes figuras. Los músicos no se preocupan mucho por de dónde nacen los otros músicos. Es una de las debilidades que tienen. Pero yo me he dedicado a averiguar dónde nació todo el mundo y dónde se ha criado. Tú sabes, por ejemplo, Tejedor no nació en ese barrio, en El Cerro, pero estuvo en Luyano mucho tiempo. Junto con Luis Oviedo también. Seguimos. Estabas con Tejedor. Sí, tengo entendido que Tejedor andaba con Luis por el área de Luyano y con su guitarrista tocando en las cafeterías, en los restaurantes, hasta que alguien le dio
Las tinieblas de la noche. Y lo graba con el conjunto de Javier, no, antes de eso, de Javier Bach. Sí, que le agrega un trombón al conjunto. Y aquello sonaba como una orquesta grande. El trombón es primera vez que yo creo que se le agregaba un trombón a un conjunto, y aquello pegó en cantidad. Entonces, bien. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo tú sabías que tú ibas a ser músico? Bueno, yo no sabía que iba a ser músico. El problema es que mi papá quería que yo fuera ingeniero, porque mi papá fue albañil. Imagínate, él quería que el hijo se superara. Ajá, exactamente. Entonces, yo tenía facilidad para tocar las cosas de percusión. Tocabas arriba el cubo y en la mesa. Exactamente, entonces en mi casa había una tumbadora, yo la tocaba muy bien. Yo veía a la gente, mira, como tocaban por la televisión, el conjunto Roberto Fá, con Catato Bandé, yo aprendí sin que nadie me enseñara. Entonces, yo tenía un tío que sí era músico, tocaba saxofón, Emilio Peñalver. Oh, claro, uno de los grandes. Estaba hablando uno de los grandes. ¿Y es tío tuyo? ¿Y hermano de tu mamá? De mi mamá. Okay. Entonces, bueno, pues él dijo, oye, Emilio, tú tienes que ser músico. No, Emilio, tú tienes que ser músico. Entonces, en aquella época, había muy pocos baterías en Cuba. Claro. Muy pocos baterías en Cuba. Pero a mí no me gustaba la tumbadora. Entonces, Emilio le dice a Luz, mi mamá, mañana me llevo a Emilito para allá, para la orquesta de Canal 4, para que lo conozca Oscar Barnet, lo conozca Somavilla, lo conozca. Y cuando yo fui para allá, me puso a tocar en un ensayo que estaba dirigiendo el maestro Somavilla. Entonces, bueno, pues me tocaron un tumbado ahí, cogí la tumbadora y empecé a tocar, se quedaron encantados conmigo. Pero entonces estaba tocando la batería Walfredo de los Reyes. Padre. Porque el hijo vive aquí en Estados Unidos y es tremendo baterista. Bueno, estaba tocando la batería. Entonces mi tío me dice, ¿a ti te gusta el aparato ese? Pero yo pensé que él me decía que si me gustaba, pues si estaba bonito o feo el instrumento. Y yo le dije, no, sí, me gusta. Pero que me gustaba de como lucía. No, que lucía. Entonces le dice, Walfredo, ven para acá, enséñame a este muchacho. Para que me empiecen a caer. Yo me quedé así y me callé y dije, a mí lo que me gustaba era la tumbadora. Oye, se necesita, y debe decirte que se necesita mucho más talento para tocar la batería que la tumbadora. La tumbadora prácticamente es fácil. Yo toco algo, no mucho, pero toco algo, y aprendí solo con los negritos del pueblo. Y entonces empecé a estudiar con Walfredo la batería ahí. Bueno, Walfredo siempre venía para acá, iba para allá. Y él no tenía mucho tiempo. ¿Él vive todavía o murió? Walfredo. ¿El viejo? Sí, él vive aquí en Los Ángeles. Déjame decirte, está aquí en Los Ángeles. Bueno, déjame decirte que eres parte, yo estoy en los Latin Grammy, yo soy parte de los Latin Grammy, y eres votante de los Latin Grammy. El viejo, Walfredo de los Reyes. Walfredo, sí. El viejo. Y entonces eres el que te empieza a dar clases. Sí, imagínate, uno de los mejores de Cuba. De Cuba. Entonces, bueno, pero no podía darme clases, porque él venía mucho aquí. Sí. Venía mucho aquí, estaba aquí. Cuando él me quedaba sin maestro, cuando aquellos no tenían escuelas en Cuba. Venía a Nueva York mucho a tocar. Mucho, y llevaba músicos americanos allá, con el club cubano de jazz. De jazz, allá, claro. ¿te acuerdas del club cubano de jazz? Él era el que venía y llevaba los músicos americanos a tocar allá, una tonga. Y entonces, bueno, allá no había escuela. Había el conservatorio único que se llamaba el Conservatorio Municipal de La Habana, ahí en Cuatro Caminos. Pero que ahí se podía estudiar cualquier instrumento. Pero no había menos batería. No tenía nada. Ni tumbadora tampoco. No, nada. Nada que fuera percusión. Nada que fuera percusión. Tenía que seguir aprendiendo por mis propios medios. Pero fui aprendiendo y después Walfredo vino para acá enseguida, en el año 60, 61. Vino para acá enseguida. Entonces me quedé con Guillermo Barreto. Tremendo. Barreto, probablemente el mejor que a Cuba, ¿eh? Sí, dice todo el mundo. Mi respeto, mi maestro. ¿Y fue maestro tuyo también? Sí. Oye, este hombre estaba. Pero está bien enseñado, ¿eh? Igual
igual que Wilfredo no tenía tiempo, estaba en Tropicana, en las grabaciones, me daban una clase. Claro, eso se reunían a hacer la descarga con Cachá. Yo tengo todos esos discos aquí. Eso está grabado Sí. ahí, sí. Entonces me daban una clase trimestral, casi cada 3 meses. Hasta que sí, tuve que seguir yo solo. Pero ya después que tú sabes las básicas, te es más fácil. Claro. Y además el instinto te hace. El instinto todos los días. El instinto te hace. Se logra. Se logra solo. Llega un momento que hasta tú te creas, tú eres tu propio maestro. Exacto. Tú sabes, y que le llaman self, ¿cómo le llaman en inglés? En inglés le llaman self-taught, es que tú mismo te enseñas. Sí. Y entonces, claro, ahí empiezas. ¿Qué decía? Porque tu padre quería que tú fueras ingeniero. Cuando le dijiste que tú ibas a ser músico, que te dijo? No, tranquilo. Porque no se opuso. Además, los músicos en Cuba ganaban buen dinero. Sí, como no, sí, tenían prestigio y eso. No, tenían un prestigio, además eso, se le pegaban mucho a las mujeres para empezar. Sí. Y número 2, ganaban dinero. Como dice Luis Santí, nosotros tocábamos los 5 días de la semana y los sábados y domingos, nosotros tocábamos hasta 3, en 3 lugares diferentes. Dice, yo sí, me decía Luis Santí, que vive todavía, que yo entrevisté en la Universidad de Miami, me dijo, oye, déjame decirte que allí se ganaba buen dinero. Y yo gastaba mucho dinero también. Y entonces, te metes en la música no por el dinero, sino porque era una profesión que podía... Y que no habían bateristas en Cuba, y es muy importante decir esto, porque Amandito Romeo me dijo que él también empieza, que eres tan buen, ¿cómo le llaman? Vibrafonista, porque antes de nada, él fue percusionista, porque creo que el tío de él también le dijo, toca batería, porque aquí no hay, en Cuba no hay batería. Y entonces se mete de baterista hasta que después necesitaban un vibrafonista y él me dijo, no, yo toco algo de piano. Y la batería debe ser fácil, dice que lo cogió enseguida. Enseguida, Entonces, ¿tocaste en el colegio en alguna banda o algo? Cuando estabas... No. Ya cuando tú aprendes, empiezas a tocar profesionalmente. Exactamente. ¿Con quién tocaste? Bueno, con Bebo. Tu primero, no, antes, tu primero grupito. Con Bebo. ¿Ah, sí? Sí. Coño. Este tipo arranca con el maestro, no, con el mejor. Imagínate, entonces empezaste con Bebo. Bebo, tremendo músico, ¿eh? Bebo. Yo le dije a Cachao, te voy a hacer una anécdota porque quiere que esto se grabe. Yo le dan un homenaje a Cachao en el Jackie Gleason en Miami Beach, y viene luego Valdés y dice, la música cubana antes de Cachao y después de Cachao. Voy para allá a Versalles, que iba todos los días a almorzar a Versalles. Oye, Cachao, oye, ahora sí yo te digo que tú eres Grandes Ligas, porque veo Valdés, que es lo más grande que yo considero, dijo en el concierto, la música antes de Cachao y después de Cachao. Y me dice, ese hombre miente, la música antes de Bebo Valdés y después de Bebo Valdés. Y digo, coño, estos dos te das cuenta la humildad de estos dos personajes. Y entonces yo salí y dije, coño, ¿cuál de los dos será mejor? Porque estás hablando de dos tremendos músicos. Y él era muy buenos amigos, y entonces imagínate, tú empiezas porque conociste a Pío Leiva cuando empezó, que hace el primer gire Yo no soy mentiroso, y después saca Mentiroso, después Canto a La Habana, que lo grabó, y después cuando llega la revolución él saca Los Círculos Sociales, Círculos Sociales para los obreros. ¿Quién trabajaba nada tenía? Eso se graba con Bebo. Entonces, ¿quién más grabó con Bebo? Estaba Cascarita también. Fernando estaba ahí también. Ya que había venido de la serie. También, cuando entra Rolando. Cascarita. ¿No grabaste con Cascarita? Sí. Grabaste con Cascarita, porque el disco este que yo tengo está Cascarita también. Sí, porque después, cuando Rolando la serie se va. Entra Cascarita. Ya veo, él sustituye. Entra Cascarita ahí como guarachero. Claro, no es coño, Rolando un espectáculo, ¿no? Y entonces Cascarita estaba desaparecido, ya su mejor época había pasado. Porque se va y se fue para México. Fue como un rescate lo que hizo. Claro.
traer a Cascarita con la orquesta Sabor de Cuba. Y cuando se levanta un poco se va para México. Sí. Y allá murió, allá se hizo un personaje también, Ajá. aunque la gente lo conocía. Eso sí. Sí, Orlando Guerra. Orlando Sí. Entonces, ¿quién más? Había una muchacha que no me acuerdo el nombre de ella que grabó con ustedes también, ¿te acuerdas de ella? Con la orquesta Sabor de Cuba. Bueno, ahí grabó hasta Celeste Mendoza. Sí, Celeste grabó con Bebo. Es más, dice Aparjede que la importancia tan grande de Bebo es que Bebo empezó a grabar a los negros que le costaba mucho trabajo que lo grabara. Empezando por Fernando, que no era negro, era un mulato tropical atractivo. Sí, y aquello dice que le costaba mucho trabajo grabarlo, que no era el caso de Rolando Salazar. Dice que Rolando donde lo tiraba, que él entraba perfecto. Dice, las grabaciones de Fernando nos demorábamos mucho. No solo con Bebo, pero con Ernesto Duarte, que grabó. Ernesto Duarte, sí. Y que sacó aquella Bájate de esa, que es de Ernesto Duarte. Y la otra de René Toussaint, La Noche de Anoche. Que esos fueron dos también. Él lo grababa con la orquesta de Ernesto Duarte. Y Humo y Espuma que había grabado. Humo y Espuma con el conjunto Casino también. Sí. Tremenda canción, eso vaya. Entonces imagínate, Rolando se va en el 61. Rolando tiene la suerte que se va creo que se va con Ernesto Duarte. Y Cachao también. Sí. Y se van para España. Sí. Esa es la historia. Sí, y entonces se queda Rolando. ¿Quién se queda director? Un trombonista, ¿no? Se queda la orquesta. Sí, ¿quién se queda director? Mi tío, Emilio Peña. Emilio Peñaguera, que se queda. Porque lo estaba leyendo los otros días, pero no sabía cuál de ellos era. Emilio se queda director. Y tengo entendido, me cuenta también Leo Castañeda, que también pasó. Porque dice Leo, cuando se va rolando la serie, Emilio Peñaguera va al hotel, que era un hotelcito que él se estaba quedando, y me dijo, oye, se fue Rolando, ¿por qué tú no vienes y canta con la orquesta? Y dice que yo ya tenía la voz potente suficiente para poder. Todavía canta. No sé si lo has visto, el cantante más feo de Cuba. Él vive aquí, cuando quieras venir, si la próxima vez viene, yo te llevo a la casa. Y todavía está cantando. Leo Castañeda. Sí. El cantante más feo de Cuba. Yo lo vi en el Alíbar, mi padre, yo tenía 15 años, me llevó a ver a Nico Membiela, Blanca Rosa Gil, Orlando Contreras y Leo Castañeda. Los cuatro en un show. No, es más, aquí tengo un libro que me mandaron de Cuba donde te especifica en cada club quién estaba tocando en cada mes. Y está él, cuando yo fui. Sí. Entonces, ¿tocaste con Bebo hasta qué año? Bueno, con la orquesta Sabor. Porque la orquesta se quedó con el nombre Sabor de Cuba, ¿no? Sí, después la orquesta se quedó con el nombre Sabor de Cuba. ¿Hasta qué tiempo? ¿Cuándo se desbarata la...? Bueno, la orquesta, por decirlo de alguna forma, pierde el nombre, por decirlo de alguna forma. El problema de los bailes se puso muy difícil, que era lo que hacíamos nosotros, tocar baile y grabarle a las figuras y eso. Entonces la orquesta pierde el nombre, por decirlo de alguna forma, cuando entramos a ser parte del espectáculo del Teatro Martí. Entonces fueron a tener a la orquesta del Teatro Martí. Ahí es donde pierde ya el Sabor de Cuba. Ya no es Sabor. Entonces era la orquesta del Teatro Martí, bajo la dirección de Emilio Peñaguera. ¿Y tocaban cuántas veces a la semana? Todos los días. Todos los días. Y en la calle no había trabajo. Nadie se imagina, pero nadie se imagina que en Cuba se podía tocar en un teatro todos los días. Todos los días. Es una cosa inconcebible. Ahora el fin de semana nada más. Y esto es la importancia de tener una grabación como esta, porque tú se lo dices a la gente y la gente no... Every day, todos los días. Déjame decirte que yo tengo, un señor antemonice me mandó, en Cuba había 166 clubs y restaurantes donde había música en vivo toda la noche. Y en el próximo libro mío lo voy a sacar, porque me parece que es importante saber la música que se tocaba en Cuba. El teatro todos los días, de martes a domingo, se descansaba el lunes. Y el domingo doble. Sí, tenías la matinée a las 3 y por la noche. Normal. Venga acá. Y se llenaba el teatro, ¿no? Colas afuera, se quedaba gente sin poder entrar. ¿En qué año pasan ustedes para el teatro? Porque a mí me gusta mucho la cronología, para tener una idea de... Eso fue como en el año 62.
62. Ya cuando Bebo se va, porque Bebo se va en el 60. Ahí, Peñamel cogió entonces en el 62, pasan ahí. Eso. ¿Tuvieron muchos años ahí? Bueno, yo estuve hasta el 69. Ahí hasta el ¿Y 69. qué hiciste después del 62? Yo decidí irme a tocar con la orquesta de Pacho Alonso. Con los pachucos. Con los Pachucos. Wow, Porque tremendo. porque ya Pacho no tenía el conjunto Los Bocucos. Que fue el segundo, porque el primero de él fue en los los modernistas. modernistas. Sí. Y entonces Pacho incluyó saxofones, que hizo ya era una orquesta, ya no era un conjunto. Era un jazz band. Sí, ya Juan, con 3 saxofones. Estaba Ibrahim Ferrer en el coro, o ya se No, había ya, ido. Ibrahim estaba en los Bocucos. siguió con los Bocucos. Y Carlos, que era... También con los Bocucos. Nunca se fue a los Pachucos. No. ¿Quién era el coro de él? El coro de los Pachucos era Pipo Hernández, Ok, que se llamaba Arturo Sequeira. ok. Arturo Sequeira, pero el nombre artístico era Pipo Hernández. Y Alberto Prats. Alberto, era Alberto Prats. pero los Bocucos fueron superiores, tú dirías. Bueno, no, ya después que Pacho siguió su cosa arriba y los Bocucos fueron cayendo. Claro, porque Agregamos que bueno, déjame decirte, yo tengo videos de los dos y te das cuenta que la calidad de los Bocucos era espectacular. Y un día si quieres, vienes con tiempo y yo te los enseño por ahí. Los videos de los Pachucos también, que probablemente tú estés ahí tocando también. No, seguro que tú estás ahí porque son una pila de videos. Y entonces, pero tú ves que la calidad, o era el sonido, la grabación que nos hizo bien, pero la orquesta no me sonaba como los Bocucos. Además, la grabación que hizo la Panal de los 3 primeros discos de Pacho Alonso, eso es para la eternidad, eso es un clásico. Y la gente, todos los coleccionistas la consideran probablemente yo personalmente creo que después de Benny Moré, cantante que pudiera guarache, que pudiera cantar bolero, el Pacho era, y tenía esa manera de cantar de feeling, que casi a veces te hablaba y a veces te hacía eso muy poca gente tenía ese estilo. Y Pacho grabó con La Sabor de Cuba. No sabía eso. Sí, con Bebo. Grabó con Bebo. Grabó eso, que me digan feo. Y también que ya lo había grabado sí, ya. sobre Enrique Borne de allá de Borne. sí. Eso lo grabó con Orquesta de Cuba. Buenísimo. Y Qué lástima que no. Se tambalea, Sí. su arreglo de Bebo. Sí. Cantando Pacho con la Orquesta Sabor de Cuba. Imágenes también. Tú sabes aquí. Sin yo esperarlo. Eso es de Fran Domínguez. Fran Domínguez, arreglo de Bebo y Pacho lo grabó con nosotros. Yo tengo una grabación de Amaranto, que lo conociste seguro. Sí, el pianista. El pianista, que se tambalea, que es un espectáculo también. Sí, no me acuerdo ahora el compositor de Se tambalea, pero vaya, es que... Se tambalea de Enrique Borne. ¿También? Sí, también. Bueno, pues porque él hizo... Enrique Borne. él hace, a cualquiera se le puede un tiro. Todo eso era también. Borne. Él le daba muchos números. Él le tenía una confianza a Pacho tremenda. Sí, le daba su no, oye, y salían y pegaban. Pegaban. Tu hijo no se acuerda de eso porque era muy chiquito. No era así de eso. no, Pero déjame decirte que eso, que cuando el número salía ese, a cualquiera se le puede un tiro. Oh, my God, aquello en primer lugar, y todo, cuando lo graba también esta Harina con Boniato, que era de esta mujer, de Marta Valdés. Tremenda. Tremenda. Y yo decía, oye, pero Marta era una bolerista. Una bolerista, de pronto te saca Harina con Boniato, tú la grabaste, entonces estás hasta el 69 ahí. Hasta el 69. Me imagino la orquesta de Teatro Matí era bastante grande, ¿no? Sí, ¿Cuántos músicos tendrían más o menos? 17 o 18 Wow. músicos para el teatro, tocar las obras teatrales y eso, Las revistas musicales, que cuando aquellos eran prácticamente gente cubana, no venía mucha gente afuera. No, cubano. Sí, porque allí al principio, vaya, nadie venía de afuera, es más, todo lo que fuera americano no lo querían. Entonces, 69, ¿qué haces tú? ¿Para dónde te vas? En el 69 voy para los Pacho. Ok, vas para los Pachucos. Pacho Y estás ahí hasta que... Estuve con Pacho hasta el 78. ¡Wow! Bastante. Sí, hasta el 78 estuve con Pacho. ¿Y cómo desaparece Pacho de la escena? ¿Por qué se desbarata la orquesta?
No, lo que ¿O se desintegra? Vamos no, a usar de la verdad. orquesta de verdad que no se desintegró. Bueno, ya él no la dirigió más, ¿no? Pachi, Sí. sí, yo con ella y yo fui el que... Ah, bueno, estoy hablando del 78. Después que tú te vas, la orquesta sigue. Sí. Ah, eso es lo que quería saber. Sí. Él sigue con la orquesta. Yo me separo de la orquesta. ¿Y te vas con quién? Con Lázaro Valdés, sobrino de Vicentico. Lázaro. Sobrino de ¿Qué Vicentico, tocaba él? de piano y dirigía... Era... Mira, ese Valdés no... No, porque eso no... Pero coño, de Valdés hay un millón de ellos. sobrino de Vicentico Sí, y claro. Alfredito. y Alfredito Valdés, sí. Esos son los tíos de Alfredito, de verdad, coño. Mm. Alfredito es un genio también. Ese Y tipo. Alfredito, que está vivo todavía, el hijo de Alfredito, está vivo todavía. Sí, no. Ah, tú estás hablando del padre, El padre. que era cantante de del Sexteto Nacional. Ese es hijo de Lázaro. De Lázaro, Hermano de claro. Vicentico. Entonces, no, Alfredito vive en Nueva York y es uno de los pianistas más importantes. Es el Sí, primo sí. de Lázaro Valdés. Ah, ok. Y tú te vas con esa orquesta. ¿Por qué te vas con esa orquesta? Porque ya, bueno... ya- ¿Te cansaste de tocar con, Sí, ya. de la Sí, rutina? Exactamente. ¿O no te sentías como No, y cómo que- sonaba la orquesta? y que yo hacía mucho... Yo aprendí las cosas de la percusión y eso con Oscar Valdés. Oscar Valdés. Claro, otro percusionista. Ay, que cuando estaba con Bebo, Con Bebo también. Bebo, él era el tumbador. ¿Conociste a Oscar López? Oscar López. Era cantante bailarín y se va para Francia. Él trabajaba en todos los proyectos de Ernesto Lecuona y hacía lo mismo que Miguelito Valdés. Él era competencia de Miguelito Valdés. Lo que pasa es que Miguelito Valdés se va para los Estados Unidos tengo entendido, en el 40, y Oscar López se queda entonces haciendo todo Lo que hacía él. lo que hacía él con Lecuona y recorren todo Puerto Rico, todo. Por eso muy poca gente, déjame decirte por qué te digo esto, porque me mandaron de Cuba la biografía de él completa con todas sus fotografías y nadie, él obvio lo tiene en su diccionario de la música popular cubana y también giró. ¿Cómo se llama? Radamés Giró, que me mandó los 4 libros y también lo menciona, pero muy poca gente conoce de Oscar López. Sí. Y bueno, yo tengo, si tú ves la biografía donde tocó y cantó ese tipo, y se fue para Francia y tengo entendido que murió en Francia. Ok, vamos a seguir contigo y meto estas intervenciones para rescatar algunos de estos personajes. No, estos personajes que se habla muy poco de ellos. Ok, entonces en el 79 te vas con Lázaro Valdés. Con Lázaro Valdés. ¿Y qué tipo de orquesta era? ¿Era el conjunto de la orquesta? No, era un grupo. ¿Como un combo? Sí, tenía trombón, dos saxofones, 2 trompetas. 2 saxofones, 2 trompetas y un trombón. Entonces era bastante. Sí, ¿no? bastante grande. No era un conjunto, pero era un conjunto medio orquesta, ¿no? Ah, sí. Sí. Tenía su... Para un momentito. Sí, espérate, no quiero todavía. Bueno, Dos, action. regresamos otra vez aquí con el baterista Emilio Del Monte, un gran baterista matancero de Carlos Rojas, ¿no? Mi papá. Tu padre, Carlos, ¿verdad? Que tú De naces verdad. en el Cerro. 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 ¿Verdad que sí? Porque siempre... Y te digo eso porque Matanzas ha producido tantos grandes músicos que nadie se imagina. Hasta Miguel Faíde. Miguel Faíde del y... siglo XIX. No, y el del, ¿cómo se llama? El del danzonete. Aniceto Díaz también, es de allí. Oye, nadie se imagina. Mi papá y Toto Roilla. Oye, todos los grandes músicos que han venido de... Entonces, bueno, nos quedamos que te fuiste a tocar con Lázaro Valdés, que no era conjunto ni era una orquesta, pero era un grupo bastante grande. ¿Qué tiempo estuviste ahí con ellos? Bueno, con Lázaro yo estuve ahí como hasta el 84. Okay. ¿Dónde tocaban ustedes? Bueno, tocábamos, hacíamos programas de radio, programas de televisión. Con la ICR. Sí, hicimos viajes. ¿Viajaron fuera de Cuba también? Sí. ¿A qué lugar? Fuimos a Japón. ¡Wow! Sí, fuimos a Japón, fuimos a Bulgaria, Rumanía. Todos los países a todos los del este, ¿no? países, ajá.
Y habrá causado sensación porque esa gente son los más, esa gente nada más que conoce música clásica nada más. Tú tiras una orquesta esa allá y pones a... Sí, como lo ponen a usar a la gente, como le gusta y le bailamos. Y lo bailamos y todo. Los japoneses. No, los japoneses no, los japoneses siempre han sido buenos bailadores. ¿Cómo no? Entonces viajaron mucho, tocaban en teatro también o era club nada más. En teatro. En teatro, no tocaron en bailes. Bailes no. ¿Qué pasa que los bailes se van desapareciendo de Cuba? Tengo entendido que los carnavales y eso, había un baile y eso, pero los bailes como antes de la revolución, los bailes aquellos que se organizaban en las sociedades, aquellos desaparecen, ¿no? Sí, pero bueno, los bailes así en sociedad y eso, No. sí, es verdad que han desaparecido, pero hay... Habían bailes... Ahora en la actualidad hay bailes, por ejemplo, en la tropical. que sigue En la tropical eso sigue ahí. andando. Eso no para, ¿Y la polar? eso no para. No, la polar no. tropical. En la tropical. Y entonces en la Casa de la Música, hay una que dice la Casa de Música de Miramar. Ahí se baila también. ¿Y es un salón grande? Sí, un salón grande, arriba y abajo. Y entonces... ¿Qué había antes de la revolución? ¿No sabes? No sé. Se llama la Casa de la Música. La Casa de la Música de Miramar. De Miramar, claro. Y la Casa de la Música de La Habana. Que había otro. Que está en Galeano. Está En Galeano, todavía. En la actualidad. Porque el Teatro América sigue todavía, ¿no? Sí, Sí. Teatro América. La Casa de la Música de La Habana está al lado de la América. Al lado ahí mismitico de la América. Y ahí se tocan los bailables, ahí toca todo el mundo, bamboleo, toca el bambán. Sí, todas las grandes figuras del bailable. Bailable. Ok, entonces, me dijiste, con Lázaro, ¿hasta qué año entonces tocas? Con Lázaro estuve como hasta el 84, hasta el 84, 85. Por ahí. ¿Y qué te hace irte de la orquesta de Lázaro Valdés? Bueno, porque al principio, cuando tocaba con Bebo y el teatro y eso, yo hacía un trabajo conjunto a la vez del teatro y eso con Chucho. ¿Con Chucho Valdés? El hijo de Bebo. Sí, claro. Que entró en la orquesta como pianista. Y entonces, pues nosotros teníamos un grupo de jazz. Saltas al jazz. De jazz. Entonces, inclusive teníamos... Que eso no todo el mundo puede tocar jazz tampoco. Sí, en esa época era la década del 60. Y teníamos hasta un trío de jazz con Armandito Sequeira. Imagina que está aquí, Que está aquí, tiene 80 años. Yo Armandito lo entrevisté en la Universidad de Miami a todos ellos, a los 7. Sí. A Zenaida, no a Zenaidita, porque Zenaidita está en Cuba. A Armandito Sequeira, a Armandito Romeo, a Puli Sequeira, el hermano que vive en Tampa, a la hija de Armandito, porque él era bajista de Tropicana. Sí, y me hizo una anécdota que me sorprendió mucho. Dice que, y te la digo esto para que se quede en cámara también, porque nunca lo he dicho. Dice que Nat King Cole iba para México a grabar el primer disco en español y para en La Habana, porque alguien le dijo, coño, tú deberías parar en La Habana, irte a Tropicana para que veas. Dice que cuando va y ve la orquesta de Armando Romeo tocar en Tropicana, al otro día dice Armandito que estaban practicando ellos y le dijo a Armando Romeo, yo quiero grabar, yo iba para México a grabar pero yo quiero grabarlo aquí. Y entonces le dice Armando Romeo, le dice, óyeme, pero imagínate, tú tienes contrato para grabar con orquesta en México. Y cogió y sacó un cheque y lo firmó y le dijo, usted le pone la cantidad. Dice Armandito Sequeira, yo estaba sentado arriba de la batería porque estaban y esto estaba ocurriendo delante de mí, por eso fue que me enteré. Y entonces dice que Armando cogió el cheque y le dijo, bueno, entonces vamos a empezar con los arreglos, que aquello fue, el disco salió y recorrió América Latina completa. Yo lo tengo en español. Y después el segundo sí lo grabó en México. Y el tercero creo que lo grabó en Brasil. Él grabó 3. Pero más espectacular fue el de Cuba. De Cuba, en español. Sí. El de Brasil yo no lo vi. ¿Cantó en brasileño? No, lo grabó en Brasil en español. Sí, escogió uno, creo que chequear eso, pero creo que lo grabó en Brasil. Pero a los brasileños también les gustaba mucho la música cubana.
pero en español. Entonces, Amandito me estaba haciendo su historia, así que... Y está de lo mejor que tú sepas, tiene 80 años más o menos. Está igualitito. Igualito está, sí. Con la misma energía. Sí. Óyeme, entonces se meten, te vas para el grupo este de jazz. Ajá. Y tocaban con Emiliano Zapata. Wow. Para Emiliano Zapata. Tremendo, yo tengo los discos de Emiliano. Vía jazz otra vez con Emiliano. Emiliano dice todo el mundo que es un fenómeno. Emiliano es una cosa bestial. ¿Tú crees que hasta tan bueno como Chucho? Y cuidado. Y cuidado. Porque Estoy dejando esto grabado porque sí, eso no lo puede decir todo el mundo. Sí, porque Chucho a mí me decía, Aguilito, Emiliano está por encima de todo el mundo. Chucho me decía a mí eso. Que probablemente incluyendo él también. Sí, digo yo. Era de Puerto Padre. De Puerto Padre. ¿Por qué se suicida? No, él no se suicida. Él lo que se fue matando lentamente con la vida. Bueno, pero eso es manera de suicidarse. Sí. También eso le pasó a Orlando Vallejo aquí. Que llegó aquí en el 60 y empezó a tomar porque extrañaba mucho Cuba. Y tomaba y el hermano decía, te vas a morir, y murió beodo en los portales de los edificios y finalmente lo llevaron a un apartamento y murió. Pero él mismo, y el hermano se decía, te estás matando tú mismo. Y probablemente, pero lo que me sorprende es un hombre joven que cae en esto. Sí. Porque no tenía problema, ¿no? Él no era casado. Era casado y dejó una hija. Porque tú te pones a pensar que tu familia te trata de rescatar en esta situación, pero yo estaba bajo la impresión de todo el mundo que él se había suicidado. Tomando, bueno, es una manera de suicidarse también. Sí. El hígado le pasó a Benny Moreno también. El Benny también. Le pasó eso mismo. Llegó un momento que no podía tomar y tomó y él explotó. Entonces, Emiliano Zapata. Entonces, ¿qué tiempo tocaste con Emiliano Zapata? Con Emiliano toqué como hasta el 88. Wow. 4 años. Hasta el año 88, 5 años. ¿Tú estabas con él cuando él muere? No, ya yo no estaba con él. Okay. Porque murió en el 92. Murió. 4 años después. 4 años después. ¿Se quedó en La Habana o regresó allá? No, se quedó en La Habana. Okay. ¿Qué hacía ahí, además de...? ¿Seguía tocando el club de jazz o no? Sí, buscó gente, otro grupo. Sí. Con él fuimos a Canadá, a Nicaragua, a Italia. Los canadienses se habrán vuelto locos. Porque esa gente no estaba acostumbrada al jazz que se tocaba en Cuba. Y con él sí. Emiliano era genial. ¿Qué otro gran músico tenía Emiliano allí con ustedes? Bueno, tenía un saxofonista genial también, que era José Carlos Acosta. José Carlos Acosta y un maestro también. ¿Te recuerdas el nombre de él? Feliciano Arango. Ese sí ha oído. Feliciano Arango, que estaba con él en la banda. Sí, claro, de ese hablaba. Y entonces, ¿cuándo dejas de tocar tú? Tú te vas en el 88, ¿qué haces después del 88? Bueno, en el 88 yo voy para la orquesta del Teatro Musical de La Habana. Ok. ¿Que estaba dónde? Ahí porque ahí le cambiaron los nombres a todos los... Sí, pero ese todavía está ahí. No, pero antes tenía otro nombre, seguro. No. ¿Siempre se llama Teatro Musical? Antes de la revolución. El Alcázar. El Teatro Alcázar. Más para atrás. Okay. Donde el Alhambra. El Alhambra. Donde estaba el Alhambra, que después lo tumbaron. Claro, después vino el Alcázar. Ahí es donde estaba tratando de llegar, porque yo estuve en el Alcázar. Por eso, tú sabes, de chiquito me llevaban al cine y todos estos teatros ponían, los sábados y domingos te ponían películas. Y entonces yo iba a todos estos teatros. Consulado y Virtudes. Consulado y Virtudes. Y entonces tú ves, por eso es tan importante estas entrevistas, porque recordamos cosas que la gente no habla de ellas. Sí. Okay. Entonces, teatro de música. ¿Quién dirigía el teatro ese? ¿Quién dirigía el teatro ese? Bueno, ahí dirigía el teatro
el maestro Wilfredo Cuesta es el director. Ok. Está aquí ahora. Debe ser tremendo músico. Sí, también. sí, tremendo músico. Vive aquí ahora ¿En los Estados Unidos? En Miami. Vive. ¿Ah, sí? Sí, sí, está aquí. Ese es otro que hay que entrevistar El también. maestro Wilfredo Cuesta. Ok. Es un tremendo músico. Tremendo músico. Todo Pero, tremendo. él no debe estar trabajando porque yo no me tropezaba con él. No, yo creo que él no está trabajando. Y yo casi siempre yo conozco a todos los músicos. Él no está haciendo Y música. mientras más viejo es, más importante eres, porque tú eres el que tiene las anécdotas. Sí, no, en serio. Entonces, bueno, teatro, estabas en el Teatro de la Música, ¿y tocaste hasta cuándo? Bueno, ahí hasta que me jubilé. Y te retiraste. Sí, me jubilé, pero bueno, ahí ¿Y sí. te pasan alguna pensión? Sí, como no. Sí, uno se jubila, le pasan su pensión. Pero es que yo estando ahí en el teatro, yo viajaba. Dejaba un suplente por mí en el teatro. Y te ibas a Y viajar viajaba a dar conferencias, a Japón, a Francia, a tocar en espectáculos. pero con gente que te Tocando un grupo con músicos. que se ponían allí Orquestas. de Cuba. Sí, Y te decía, oye, ven con nosotros. Y se iban para por ahí. un viaje de 3 meses para Japón. Y la orquesta se formaban para ir a esos eventos, no eran una orquesta per se con el nombre de eran Una orquesta que se formaba para ser determinada. Ventú, Ventú y Es- Ventú. es- Y entonces, además de eso, ¿cuándo empiezas a dar clases también en Cuba también tú o no? Sí, yo empecé a dar clases en Cuba en el 90. Sí, en el 90. ¿Dónde dabas clases? En el Instituto Superior de Arte. Que Todavía estoy ahí. Todavía estás ahí Todavía estoy ahí. enseñando también. Sí. Han salido muchos percusionistas. ¿no? Sí, una cantidad de percusionistas tremendos. ¿Y qué les gusta a los percusionistas? ¿Les gusta más el jazz? La que- música cubana y el jazz. Sí. Bueno, allá el jazz para los cubanos, pero los americanos. músicos que van para allá, los americanos. ¿Y que van para a allá, coger clases ya? clases de la música cubana. Qué importante está Y de- esta entrevista. de Yo no Francia, sabía de de Alemania. verdad que van a estudiar. En estos momentos tengo hasta una china Estudiar. estudiando música cubana conmigo allá. Una china. Cuéntame, en Estados Unidos, ¿dónde has dado clases? Bueno, en Estados Unidos, ahora mismo yo vengo de dar una clase ¿En dónde? en la Universidad en Syracuse. En Syracuse, New York. ¿Qué- Oswego University. ¿Cómo se llama? Oswego. 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 Sí. Ok. University. Oh, esa misma. Esa. No la conocía. Oswego. Oswego. Oswego, sí. University, en Syracuse. ¿Y cuántas clases diste? Di una semana. Una semana completa. Una semana. ¿Todos los días? Sí. ¿Cuántos alumnos tenías? Como 20 por ahí. Wow. Como 20. ¿Y eres buenos estudiantes o buenos regulares? Sí, entonces a la vez, no, muy bueno. Y entonces toqué también, tuve que dar un concierto con unos músicos estudiantes También. de Que música. fue una banda que... De los estudiantes. Y también tuve que tocar con unos profesionales También. que se llamaban los Mambo King. Wow, le pusieron el Mambo King como la película. Los Mambo King. Entonces con esa... ¿Has visto la película de Mambo King? No, no. Bueno, ¿tú sabes quién es el Mambo King? Mm. Pupi Campo. ¿Sabes quién es Pupi Campo? No. Pupi Campo y el hermano Randy vienen en los años 50 para los Estados Unidos. Y ellos se convierten. Él llega a ser el director musical del Jack Paar Show, que es el primer show importante de variedades que se hace aquí. Y Pupi Campo, después que estuvo 3 años director de Jack Paar Show, que después se convirtió en el Steve Allen Show y fueron hasta Jay Leno Show y todos estos grandes shows de por la noche, porque el show de él comienza en la mañana, pero después pasa para la noche. Y entonces Pupi Campo era cantante y no era músico, era lo que era un jodedor cubano, pero él tocaba un poco piano. Y entonces... Él mismo se acompañaba. el mismo sí, sí, pero era más bien, él lo que hacía era organizar la Vacilar. y cantando. Es más, muere bailando. Si ves la película, tú deberías conseguirle la película de Mambo King Plays a Love Song. Oscar Hijuelo hace la vida de ellos en un libro y la llevan al cine. Y se llama Mambo King Plays a Love Song. Y ese es Pupi Campo, el que murió, acaba de morir en Las Vegas ahora, a los 90 y tantos años. El hermano Randy murió también porque él vivió mucho tiempo en Miami también.
Aquí tocó con Tito Rodríguez, Tito Puente, cuando Tito tocó aquí, estamos hablando de los años 50. Sí. En los años 50. Sí, y entonces ellos se fueron a Las Vegas y los dos trabajaron allí. Es más, Pupi Campo se casa con una de las artistas más importantes que había aquí en puertorriqueña, que no me acuerdo el nombre de ella, que era una artista de televisión y de radio. Y entonces se van para Las Vegas y él muere allá hace un año. Sí. Y entonces, porque siempre en Las Vegas había mucho trabajo para todo el mundo. Y entonces Randy era el que dirigía uno de los salones de juego, porque Randy era más bien... Sí, Los años 50. que tocaba, sí, Había muerto Chano Pozo ya. No, claro, Chano Pozo murió en el 48, 48, ¿no? 48, que lo mata Cabito, el el Cabito que era un cabito del ejército, sí, puertorriqueño. Y entonces, pero, ok, entonces, bueno, te digo esa historia porque Pupi Campo era un personaje que se ha quedado en la historia aquí de Estados Unidos. Cuando él murió, lo cubrieron grandemente porque la mayoría de los cubanos no conocen la historia de él. Yo tengo disco de Pupi Campo, disco que grabó aquí. No, cuando yo te digo que yo tengo a todo el mundo, cuando yo te digo que yo tengo a todo el mundo. Y entonces él se convierte en más figura todavía cuando se hace la película. Sí, que la hace con el español que es bajito, que es muy bueno, que ¿cómo se llama? Bandera. Con Bandera. Antonio Bandera hace el papel de Randy y un italiano hace el papel de Pupi Campo. Sí. Y entonces, no, pero tú tienes que ver esa película porque se llama The Mambo Kings. Y esta gente cogen el nombre de ellos, de Mambo Kings, que eso, y yo, vaya, me sorprende que hayan cogido el nombre porque el nombre ese creo que estaba cogido, pero bueno, hoy en día es muy difícil de traer. Tocaste con los Mambo Kings, que eran muchachos estudiantes, ¿no? ¿O eran profesionales? No, profesionales. ¿Sonaban bien? ¿Qué tipo de orquesta era? Muy bien. No, ¿Un bajista. ¿Un bajista? Un pianista. Ok. Un percusionista y un saxofonista. Ya con eso todo el mundo necesita más. Sí, tú tienes el bajista, el pianista y el drummer, you don't need anybody else. Todo lo demás sobre, ¿es verdad? Los metales fueron... Lo ponen ahí nomás que para dar un poco de... Un trompeta, te buscaron un trompeta y el saxofonista. ¿Y dónde tocaron? Ya, en un teatro. Oh, sí. Teatro. Se les llenó, ¿no? Teatro. Sí. Porque le dieron mucha publicidad. Cuando viene alguien de Cuba aquí, la gente se vuelve loca. Yo he ido a eventos de estos cuando llegan los músicos cubanos a tocar y se llenan, la gente haciendo cola y todo. Porque ese Cuba es tú sabes que yo, cuando viene Helio Robio, que comió aquí conmigo en casa, digo, de Helio, ¿cuántos géneros musicales tiene Cuba? Y dice, hay como 30. Le digo yo, hay como 30. Me dice, no, hay 33 ahora. Acaban de descubrir en Cuba el kiribá, el ngón y el changüí, que son precursores del son. Sí, era de la época de Guantánamo. Digo, no me digas eso. Digo, sí. Y entonces compartí con él aquí como 2 horas y la pasé tan bien porque era un tipo que tenía además él era músico, era bajista. Y entonces un tipo que conoce también, porque yo no soy músico, yo no puedo hablar de música, yo puedo hablar de la historia de los músicos, que alguien tiene que hacerlo, ¿no? Hay otro que es más importante de todo, que se llama Cristóbal Díaz Ayala, que tienes que saber quién es. Sí. Cristóbal ha hecho todos los 5 libros de Cuba, y incluyendo toda la discografía, todos los discos que han salido de Cuba, que se hicieron en Cuba. Eso no lo ha hecho nadie. Bueno, él ha estado en Cuba, ha dado 2 conferencias. Y entonces, de hecho Alejandro, que lo dice aquí en el programa de televisión, me pidió que fuera a Cuba. Y digo, bueno, el problema de ir a Cuba no es tan fácil. Mi mujer no quiere ir, no me deja ir solo ya. Y entonces... Pero, entonces estás enseñando, tienes a tu hijo aquí, el único hijo, porque el otro vive en Cuba. El otro vive en Cuba. Que es drummer también. Sí, que estábamos tratando de ver si venía aquí, pero no sé por qué. Hoy en día es bien fácil salir, hoy en día no, después de las reformas que han hecho. Sí, hay habido algunos cambios.
Sí, y pues, yo me imagino para positivo, porque todo el mundo hizo los eventos, la gente de Cuba quiere conocer afuera, todo el mundo conoce de Cuba de afuera. Oye, yo tengo una hija en Islandia. Islandia, en el Polo Norte que tuve cuando yo estaba estacionado en la Marina de Guerra allí. Ella me encontró 30 años después. Y dice que cuando fue Buenavista Social Club vendieron los 3.000 tickets de teatro en 2 horas. De ellos fueron 30. Cuando ella se enteró, cuando Compay Segundo después se quedó a hablar con Compay Segundo después de hecho, mi padre es cubano y sí, ¿de dónde? Dice, de Miami. y entonces, pero te digo la importancia tan importante que tiene la música cubana, que en Islandia, que es el Polo Norte, que es lo último, el último lugar antes de ir al Polo Norte, la música cubana todavía vende. Ahora vamos a hablar de personajes. ¿Cuáles son los personajes, los músicos así importantes que tú has conocido, que has tocado? Ya hablamos de Pío Leiva, de Cascarita, de Rolando. ¿Conociste a Rolando? Me imagino, grabaste con él también, ¿no? A Rolando Alacena. Sí, él es cantante. Él es cantante, sí. Sí, aquí está la foto. ¿Qué otros personajes así grandes e importantes, cantantes? Fernando Álvarez Medellín, Celeste Mendoza. Celeste Mendoza, sí. Elena Burke. También, Omar, Blanca Rosa Gil. Oh, Blanca Rosa, ¿acompañaste a Blanca Rosa? Sí, grabé con ella. Okay. Háblame de Joaquín Mendívil. Bueno, la orquesta de Joaquín Mendívil. Tremendo músico. Murió aquí en Miami, de Camagüey, camagüeyano, un tremendo arreglista. Dígole a Blanca Rosa Gil, y yo le tuve un programa de televisión, digo, oye, ¿quién era el director de cuando tú grabaste? Me dice, un señor de apellido Mendívil. Digo, no, yo creo que está esto, yo creo que se llama Mendívil. Dice, ese mismo, ¿cómo tú lo sabes? Porque yo me he dedicado, acompañó a Gico Membiero también. Sí. Él hacía arreglo. Un arreglista de primera categoría. Todos los cantantes. Era un negrito de Camagüey. Joaquín Mendívil murió aquí en el exilio en Miami. ¿Murió aquí? Sí. Él vino aquí. Yo tengo una biografía de él grandísima. Y entonces, era también, trabajaba en Alíbar con Alipio García. Y hacía muchos de los arreglos de todos los cantantes, hasta de Orlando Contreras. Con los citas Orlando también. Sí, Mendívil también le hizo arreglos. Dice Tito Garrote que la mejor voz, Tito Garrote, no sé si tú sabes quién era. No. Sí, Tito Garrote era el empresario que traía a todas las grandes figuras a Cuba. Y él era un personaje de esto que trajo a Daniel Santos, trajo a Leo Marini, trajo a todas estas grandes figuras, a Nelson Pinedo. Sí, porque este tipo lo traía y dice, la voz más importante que yo he oído es la de Orlando Contreras. Y fíjate que Orlando Contreras cuando graba todas estas canciones, Por un puñado de oro, y yo no sé si tú sabes que la mitad de esas canciones son de Colombia. Los colombianos se las mandaban a ellos, porque cuando él graba Mi Corazonada, el disco llega a primer lugar en Colombia, entonces los compositores colombianos empiezan a mandarle a Cuba los números. Que es el caso también de Lino Borges con Homero Parra, que lo oye cuando... Era el tango, pero lo llevaron a bolero. Ajá. Y lo graba y aquello explotó en América Latina completa. Y lo escribió en Venezuela, no pegó. Y entonces Lino lo graba y aquello estuvo en 16 semanas en primer lugar. El que se lo lleva a bolero es Mendívil. El que hace los arreglos. Se lo dieron como tango. Y entonces se lo lleva a bolero. Y Mendívil es el que lo lleva a bolero. Yo tuve chance, no lo conocí aquí porque es que yo no sabía que vivía aquí. Si no, le hubiera hecho una entrevista como a ti, porque eso hubiera sido una joya. Aunque tengo una entrevista muy buena de él, una biografía muy buena que me dejaron de él. Y entonces, pero te imaginas los músicos que habían en Cuba. Entonces conociste a Mendívil también, ¿tocaste con él? ¿No? Sí, como no, grabamos juntos. Severino Ramos. Yo te voy a mandar, con Abraham la foto para que veas en una sesión de grabación que está la Orquesta Sabor de Cuba, ya sin Perú. Claro. Mi tío dirigiendo el saxofón y Mendívil en el piano. Te voy a mandar eso. Buenísimo, pues todo eso se queda para la Universidad de Miami.
Después te voy a enseñar, tengo 1000 fotografías. Y tengo sextetos de Cuba de los años 20. Había un sexteto, 6 negros prietos, que se llamaba el sexteto Yokohama. Yokohama como las gomas que venían de Japón, Yokohama. Y parece que ellos anunciaban y se pusieron el sexteto Yokohama. ¿Tú sabes con quién tuve oportunidad de hablar por teléfono? Que yo no lo conocía, nunca lo vi en persona. Sí. Ahí en Nueva York, el percusionista del Mambo King ese que yo toqué con él, me puso a hablar. ¿Cómo se llamaba? Me puso a hablar con Cándido Camero. Oh my God, yo lo entrevisté aquí en televisión. Cándido. Ese hombre es una institución. Sí, tiene 93 años. 93 años. Fíjate que él casi no puede caminar. Y cuando dieron un concierto que se llamaba The Cuban Masters, que fue tratando de imitar a Buenavista Social Club, todos los músicos cubanos que habían aquí exiliados, y trajeron, y él casi no podía caminar. Y cuando empezó la música, que yo quisiera que tuviera el negro que él tocando, pero bailando sí, también. que todavía toca. Sí, todavía toca y es, primero porque tocó con Dizzy Gillespie, con todas las grandes figuras de la música. Es el primer cubano que toca en el Sullivan Show, que es el show más importante que había aquí en los años 50 y 60, fue Pedrito Román. Pedrito Román, que se exilió aquí en el 60, que tenía 15 y 16. El segundo fue Cándido Camero. Caer en el show de Ed Sullivan era lo más importante que había. Bueno, fíjate que los Beatles debutan en el show de Ed Sullivan. Esa es la importancia que tenía ese show. Tengo una foto que me regaló Alfredo de los Reyes. Okay. De Cándido, a ver, cuando muere Chano, el que entra en la tumbadora con Gillespie es Cándido. Sí. Entonces está Cándido, Gillespie y Charlie Parker. Entonces está Cándido en el año 52 con la tumbadora de Candela. No existía la Claro, tumbadora. se daba el calor. No existía la tumbadora allá. Y está Cándido. ¿Y tienes esa foto también? Esa la tengo. Mándale que le sacamos copia, ¿no? Él me la da, yo le saco copia y te quedas con tú te quedas con en Cuba. No importa, cuando la próxima vez que venga. O si la puedo. Importantísima, porque imagínate, Charlie Parker, yo no sé si tú sabes que Charlie Parker y Eddie Dizzy Gillespie son de lo que le llaman el bebop. El bebop y Charlie Parker, Dizzy Gillespie, y entonces Mario Bauzá, que no sé si lo llegaste a conocer. Sí, Mario es el que creador del Cubop, que es ya cuando viene la influencia de la música cubana en el bop, y entonces se crea lo que se llama the Afro-Cuban Jazz, que todo el mundo... ¿Conociste a Chico Farrell o no? Sí, Arturo, Chico Farrell. Tremendo. Nunca toqué con él, pero uno de los, lo conociste, uno de los arreglistas más importantes que Cuba ha tenido. Sí, fue de visita a Cuba, ¿eh? Sí, y grabó. Sí, él grabó en el 5, grabó a la hermana, el cuarteto de Aida. Yo tengo esa grabación, tengo el disco original también. ¿Tú tienes? Tengo el CD, yo te estoy diciendo, cuando yo te digo que tengo mucho. Sí, y lo conocí aquí, un personaje. Tremendo músico. Arreglista de todas las grandes, de todos los jazzistas grandes. Stan Kenton, yo tengo toda esa gente, Stan Kenton, Lenny Human. yo tengo una sección ahí de todos los jazzistas americanos que tocan música cubana. Óyeme, quisieras, ¿qué es lo que quieres hacer? Vamos a ver si el tiempo que estás aquí, lo que pasa es que la cosa aquí en Miami no está tan buena, a ver si tú pudieras dar una conferencia. Ya Ibrahim, que es un personaje también, tú sabes que es un personaje, a él te lo quiere mucho, y un camarógrafo de primera, me ha estado diciendo a ver si hay alguna oportunidad de que tú pudieras dar. Yo voy a tratar, lo que pasa es que las cosas aquí están bastante cerradas, y por ejemplo el Instituto Cuban Studies antes lo daba gratis, porque si no yo tuviera, pero ahora están pidiendo $500 para dar una cualquier conferencia. Entonces aquí estás en los Estados Unidos, en el capitalismo, que todo se vuelve dinero, y al no tener, tú sabes, la gente no te pone los $500 para una conferencia así. Claro. Yo pudiera hablar con ellos y si me dicen, ustedes están dispuestos a, ahora que me trajiste la conferencia, si tú pudieras una conferencia, tú pudieras dar una conferencia y pudieras tocar en la conferencia la batería, o tú necesitas otros músicos que te acompañen.
No. Porque si tú das una conferencia, la conferencia tiene que estar acompañada con música, como hago yo. Que yo te hago la conferencia y yo mando las canciones una por una. Ahora terminé la del feeling, que salió hoy en el periódico, una hoja completa. Y entonces hice el sonido de Miami también, un documental que vamos a hacer de toda la música cubana del 60 al 80. Y del 80 al 2000. Son dos documentales que van a salir nacionalmente. Y me encargaron a mí a que los hiciera solo. Pero déjame ver si yo puedo hablar con... Pero, ¿qué tú necesitas para hacer una conferencia? Bueno, por lo menos los instrumentos de percusión. Ok, eso es fácil de... Timbal, tiene que ser un set completo, ¿no? Sí, timbal. Puede ser una batería también, lo que le llamamos la batería cubana. Bueno, no. No, tú tocas más bien el drum completo. El timbal, porque yo me... El timbal, estoy hablando, usted le llama timbal, para la batería, la paila. Eso es lo que tú... Esa sí yo la puedo conseguir, eso no es gran problema. Okay, eso es lo que tú tocabas allá también, ¿no? Pero con jazz tú tocabas la batería grande también. Claro, sí, el drum completo. Ok, entonces, ¿cuándo piensas venir otra vez? ¿No tienes idea? No. Ahora puedes venir cuando tú quieras, habrá nada más que te tienen que mandar billetes, y entonces puedes venir de visita. Oye, ¿Quieres cerrar ya? Sí, cierra para ver qué nos queda. Ya nos queda nada. Un minuto, sí. Nada. No, ya estamos ya full. Sí, está full. Bueno, Emilio, ha sido un placer estar contigo aquí, entrevistarte, y te quedas como, esto va para la Universidad de Miami, como las grandes leyendas de la música cubana. Vamos a ver si antes que tú te vayas podemos hacer alguna conferencia. Si no, la próxima vez que tú vengas, entonces quizás pudiéramos hacer algo, quizás nos da un poquito más de tiempo, porque ahora tenemos Cuba Nostalgia, que deberías ir, no sé si tuviste la última vez aquí, deberías llevarlo, eso es importantísimo, eso es este fin de semana por 3 días. Así que gracias, te agradecemos mucho en nombre de la Universidad de Miami, de que tú